El sacerdote lo miró a los ojos y le dijo algo que ningún ser humano vivo había escuchado jamás dirigido a él. Algo que Alejandro había sospechado toda su vida. Algo que cambiaría para siempre la manera en que se veía a sí mismo y la manera en que el mundo lo vería a él. En el video anterior vimos cómo Alejandro cruzó a Asia, quemó sus propios barcos y destruyó 2 ejércitos persas en campo abierto. Vimos cómo el rey de reyes del imperio persa abandonó a su propia familia y huyó. Hoy comienza el capítulo más extraño de toda la conquista. Alejandro llega a Egipto, funda una ciudad que existirá 2000 años después de su muerte, y entonces hace algo que ninguno de sus generales entiende. Abandona todo, se interna en el desierto más hostil del mundo conocido, y camina días enteros bajo el sol sin agua suficiente para llegar a un templo en medio de la nada. ¿Para qué? Para hacer una sola pregunta. Quédate hasta el final, porque la respuesta que recibió en ese templo lo transformó en algo que ya no era del todo humano. 332 a.C. Alejandro llega a las puertas de Egipto, y ocurre algo que no había ocurrido en ninguna otra parte de su conquista. El gobernador persa de Egipto, Masaces, sale a recibirlo, no con un ejército, con las llaves del país y el tesoro de sus arcas, 800 talentos de plata, sin resistencia, sin batalla. Egipto, el país más antiguo del mundo conocido, se rinde sin derramar una sola gota de sangre. ¿Por qué? Porque los egipcios odiaban a los persas. Los persas llevaban 11 años gobernando Egipto como una provincia más del imperio, sin respetar sus dioses, sin respetar sus tradiciones. Y Alejandro hizo exactamente lo contrario. Llegó a Menfis, la capital, y lo primero que hizo fue sacrificar al toro sagrado Apis, el animal más venerado de Egipto. Participó en los rituales egipcios, se inclinó ante los dioses del Nilo, y los sacerdotes lo proclamaron faraón. El rey de Macedonia se convirtió en faraón de Egipto sin haber luchado un solo día en ese país. La misma estrategia del Gránico. Conquistar corazones cuesta menos que conquistar territorios. Pero Alejandro no había venido solo a recibir coronas. Tenía una visión. Y esa visión empezó en un lugar que hoy conoces perfectamente, aunque nunca hayas estado allí. Enero 331 a.C. Alejandro navega por el delta del Nilo hasta llegar a una pequeña franja de tierra entre una laguna y el mar Mediterráneo. Un pequeño pueblo de pescadores llamado Racotis. La mayoría habría seguido de largo. Alejandro se bajó del barco y no se movió durante horas. Miraba el lugar, lo calculaba. Lo veía de una manera que nadie más podía ver. Puerto natural perfecto. Acceso al Nilo. Brisa del Mediterráneo. La encrucijada exacta entre Oriente y Occidente. Llamó a sus arquitectos. No tenían tiza para marcar el suelo. Un asistente le ofreció harina. Alejandro la aceptó. Y caminó personalmente por el terreno, trazando con harina en el suelo los ejes principales de la ciudad, las calles, la plaza del mercado, el puerto, los templos. Mientras trazaba, una bandada de pájaros descendió y se comió la harina. Sus adivinos interpretaron la señal. La ciudad prosperaría y daría de comer a muchos forasteros. Alejandro no prestó atención a los adivinos. Él ya sabía lo que iba a ocurrir. Ordenó comenzar la construcción y se fue antes de ver terminado ni un solo edificio. Esa ciudad se llamó Alejandría y 2300 años después de ese día sigue existiendo. Sigue siendo una de las ciudades más importantes del Mediterráneo. Y lleva su nombre. La biblioteca de Alejandría llegaría a contener 700.000 rollos de papiro. Todo el conocimiento del mundo antiguo en un solo lugar. El faro de Alejandría se convertiría en una de las 7 maravillas del mundo antiguo, visible desde 50 kilómetros en el mar. Euclides desarrolló la geometría entre sus muros. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión que no se volvería a alcanzar hasta 16 siglos después. Todo eso comenzó ese día, con un joven de 25 años trazando líneas en el suelo con harina, rodeado de pájaros. Pero Alejandro no se quedó a ver nada de eso, porque había algo más importante que construir una ciudad. Había una pregunta que llevaba toda la vida necesitando responder. El oasis de Siwa, en medio del desierto del Sáhara, a casi 500 kilómetros del Nilo.
9 jornadas de marcha por terreno que un ejército persa entero había intentado cruzar un siglo antes, y había desaparecido bajo las arenas sin dejar rastro. En ese oasis existía un templo dedicado al dios Amón, al que los griegos identificaban con Zeus. Y ese templo tenía un oráculo, el oráculo más antiguo y respetado del mundo antiguo. Hércules lo había consultado, Perseo lo había consultado. Los grandes héroes de la historia griega habían hecho ese viaje, y ahora Alejandro quería ir. Sus generales no entendían. Dario seguía vivo. Estaba reclutando un nuevo ejército en el corazón de Persia. Cada día que pasaban era un día que Dario usaba para prepararse. Ir a Siwa era una decisión sin ningún sentido militar. Alejandro fue de todas formas. El viaje fue lo que los historiadores describen con palabras que nunca usan para ninguna otra expedición de Alejandro: peligroso, irracional, inexplicable. El calor era insoportable. El agua se acabó. Durante días marcharon por terreno de roca y arena sin nada que beber. Según Arriano, llovió de manera inexplicable en pleno desierto en el momento más crítico del viaje. Una lluvia que nadie había pedido y que llegó exactamente cuando la necesitaban. Sus hombres lo interpretaron como señal. Alejandro siguió caminando. Cuando llegaron al oasis de Siwa, el sacerdote principal del templo salió a recibirlo. Y en ese primer instante, antes de que Alejandro dijera una sola palabra, el sacerdote lo saludó con una frase en griego que cambió todo. Según Plutarco, quiso decir, «Oh, hijo mío», pero pronunció mal el griego, y en cambio dijo algo que sonó como, «Oh, hijo de Zeus». Accidente o señal, nadie lo sabrá nunca. Pero el efecto fue el mismo. Alejandro entró solo al interior del templo. Sin generales, sin guardias, solo él y los sacerdotes. Lo que ocurrió dentro de esas paredes durante la consulta privada nunca fue revelado completamente. Alejandro guardó silencio toda su vida sobre el contenido exacto de lo que escuchó. Lo que sí se sabe es lo que le contó a su madre en una carta que prometió revelarle en persona cuando regresara, y que nunca llegó a enviarle porque murió antes. Lo que sí se sabe es que salió del templo con la expresión de alguien que ha recibido exactamente lo que necesitaba. Lo que sí se sabe es lo que el oráculo declaró a todos. Alejandro no era hijo de Filipo, era hijo del dios Amón, era hijo de Zeus. A partir de ese día, Alejandro Magno nunca volvió a ser el mismo. Abril del 331 a.C. Salió de Egipto como entró, sin haber perdido una sola batalla, pero diferente. Había llegado como un rey. Se iba como algo que el mundo no tenía nombre para llamar todavía. Faraón, hijo de Zeus, conquistador de continentes, un ser que empezaba a creerse genuinamente por encima de los límites de lo humano. Y Dario seguía vivo, con un ejército nuevo, con 200.000 hombres, con elefantes de guerra, con la tecnología más avanzada de combate que el mundo persa había producido jamás, esperando en un lugar llamado Gaugamela, donde había mandado nivelar el terreno personalmente para que esta vez no hubiera excusas de geografía. Esta vez sería en campo abierto. Esta vez sería en sus términos. En el siguiente video, la batalla más grande de toda la conquista de Alejandro Magno. La batalla que decidió el destino del mundo conocido. Suscríbete para no perderte lo que ocurrió en Gaugamela. Y si este video te enseñó algo que no sabías, ya sabes lo que tienes que hacer.